Buen día, mi nombre es Dulce Ordóñez y somos el grupo 3 de Semiología, sección B. A continuación les explicaremos las técnicas correctas para la toma de signos vitales. Como ya sabemos, las constantes vitales nos muestran el estado hemodinámico del paciente, con lo que estos parámetros reflejan el estado del organismo. Estos son el primer signo de alarma ante un funcionamiento erróneo o defectuoso dentro del organismo del paciente. En función de los valores que se obtengan, se pondrá el foco sobre la zona que no se encuentra en condiciones óptimas. Los principales signos que se valoran en la práctica clínica son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y temperatura. Cada constante vital es representada por un valor numérico y según entre los parámetros que se encuentren estos valores, el profesional actuará de una manera concreta. Buen día, doctora. Mi nombre es Neidy Mellarlin Pérez López y yo voy a comenzar con lo que es la temperatura corporal. Primero que nada vamos a definir lo que es termometría. Bueno, la termometría es la que se encarga de la medición de la temperatura de cuerpos o sistemas. Recordemos, ¿verdad?, que la temperatura es una magnitud física que mide lo que es la energía térmica de un cuerpo, ¿verdad? Y entre más caliente esté pues significa que sus partículas pues se están moviendo más rápido. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los valores normales de la temperatura corporal en las diferentes edades? Esta puede variar, ¿verdad?, dependiendo de la zona del cuerpo. Pero tenemos valores normales axilares de recién nacido a 6 semanas, es de 36.1 a 37.7 grados Celsius. 7 semanas a 2 años va a ser 37.2 a 37.8 grados Celsius. 2 años a 8 años, 37 a 37.5 grados Celsius. 8 años a 15 años, 36.5, 37 grados Celsius. En adultos es de 36.2 a 37.2 grados Celsius y en la vejez menor a 36 grados Celsius. Mi siguiente compañera, ¿verdad?, estará ampliando más sobre lo que es temperatura. Gracias. Buen día, mi nombre es Alison Mayen y en esta ocasión nos vamos a enfocar en cuáles son los instrumentos para la toma de la temperatura, cuáles son las zonas donde nosotros podemos tomar la temperatura y cuáles son los pasos o técnica correcta para la toma de la misma. Comencemos. Los instrumentos para tomar la temperatura. Empecemos con los termómetros digitales. Son los más comunes y fáciles de usar. Utilizan sensores electrónicos para medir la temperatura y proporcionan lecturas rápidas y precisas. También tenemos los termómetros infrarrojos. Son ideales para tomar la temperatura sin contacto físico. Son útiles en entornos clínicos y pueden medir la temperatura en la frente o el oído. Los termómetros de oído son rápidos y convenientes, pero requieren de cierta habilidad para su uso adecuado. Y por último tenemos el termómetro de mercurio, que es un dispositivo para medir la temperatura corporal. Este consiste en un tubo de vidrio delgado que contiene mercurio líquido sellado herméticamente para evitar la fuga de mercurio. El mercurio es un metal líquido a temperatura ambiente y es ideal para su uso en termómetros debido a la alta viscosidad y alta sensibilidad a los cambios de temperatura. Cuando la temperatura aumenta, el mercurio dentro del tubo se expande y sube por el tubo, indicando la lectura más alta en la escala del termómetro. Del mismo modo, cuando la temperatura disminuye, el mercurio se contrae y desciende en el tubo, indicando la lectura más baja. El termómetro de mercurio se utiliza comúnmente para tomar la temperatura corporal colocando el extremo del termómetro ya sea debajo de la lengua o en la axila durante un periodo de tiempo específico. Después de la medición se lee la temperatura directamente en la escala graduada del termómetro. Existen varias zonas del cuerpo donde se puede tomar la temperatura. Las zonas más comunes incluyen las siguientes. Primero tenemos la temperatura oral, que se toma colocando el termómetro debajo de la lengua y manteniéndolo en su lugar con los labios cerrados. Este método es conveniente y adecuado en adultos y niños mayores que pueden mantener la boca cerrada durante la medición. Después tenemos la temperatura axilar. Se toma colocando el termómetro debajo del brazo en la axila y manteniéndolo en su lugar con el brazo pegado al cuerpo.
Este método es menos invasivo y generalmente se utiliza en niños y personas que no pueden mantener la temperatura oral de manera adecuada. Después tenemos la temperatura rectal, que se toma insertando suavemente el termómetro en el recto y manteniéndolo en su lugar durante el tiempo recomendado. Este método proporciona la lectura más precisa de la temperatura corporal y se utiliza a menudo en bebés y niños pequeños. Como siguiente tenemos la temperatura del oído o timpánica. Se toma insertando el termómetro en el canal auditivo y siguiendo las instrucciones del dispositivo para obtener una temperatura precisa. Este método es rápido y conveniente, pero puede ser menos preciso que otros métodos. Y por último tenemos la temperatura temporal, que se toma en la frente. Se toma colocando el termómetro en la frente y siguiendo las instrucciones del dispositivo para obtener una lectura precisa. Este método es menos invasivo y se utiliza a menudo en entornos clínicos. La forma correcta de tomar la temperatura. Nos vamos a enfocar en el termómetro de mercurio, que es el que utilizamos comúnmente en el entorno hospitalario. Empezamos con la preparación del termómetro. Antes de usar el termómetro nos tenemos que asegurar que este esté limpio, desinfectado, debe ser lavado con agua tibia y jabón. Luego secarlo completamente, verificando que el mercurio esté al nivel de la marca 0 de la escala. La ubicación del termómetro. Se tiene que decidir dónde se tomará la temperatura. Las opciones más comunes son debajo de la lengua, que es la oral, en la axila, que es la temperatura axilar, o en el recto, que es la temperatura rectal. El método oral es el más común y conveniente para adultos y niños mayores, mientras que el método rectal se recomienda para bebés y niños pequeños. La colocación del termómetro. Si se está tomando la temperatura oral, se tiene que colocar el extremo del termómetro debajo de la lengua y se le pide a la persona que mantenga los labios cerrados. Si es axilar, se coloca el termómetro debajo del brazo, asegurándonos que el brazo esté pegado al cuerpo. Y si es rectal, se lubrica el extremo del termómetro con vaselina y suavemente se inserta en el recto. El tiempo de medición. Se sujeta el termómetro en su lugar y se espera el tiempo recomendado para la medición. Este suele ser de 3 a 5 minutos para los termómetros de mercurio. Durante este tiempo nos tenemos que asegurar de que la persona está siguiendo la medida, se mantenga quieta y no hable. La lectura de la temperatura. Después del tiempo de medición se retira suavemente el termómetro y se lee según la escala de temperatura que está graduada en el termómetro, donde el mercurio se detiene después de la medición. Nos tenemos que asegurar de leer la temperatura con precisión y registrar los resultados si es necesario. Y por último tenemos la limpieza del termómetro. Después de su uso, se tiene que limpiar, desinfectar el termómetro nuevamente con agua tibia y jabón y luego secarlo completamente antes de guardarlo. Y esa es la técnica correcta para tomar la temperatura con nuestro termómetro de mercurio. Buenas noches, mi nombre es Luis Omaña y les voy a dar 5 definiciones de suma importancia. La primera es hipotermia. Y la hipotermia es una urgencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce, esto provocando una disminución en la temperatura muy peligrosa, ya que la temperatura normal en el cuerpo es de 37 grados y por abajo de 35 grados ya se consideraría una hipotermia. Podemos considerarla una hipotermia ligera entre 28 y 35 grados. Una hipotermia profunda sería entre 17 y 28 grados y una muy profunda sería inferior a los 17 grados. Con el segundo concepto tenemos la hipertermia. La hipertermia es una temperatura normalmente alta y se debe a los climas cálidos y húmedos. La hipertermia ocurre cuando la temperatura corporal del cuerpo se nivela a niveles superiores de los normales y el sistema de termorregulación del cuerpo pues no funciona normalmente. En este punto el cuerpo ya no puede enfriarse solo, condición que puede llegar a ser mortal si no se trata. En tercera definición tenemos la febrícula. Esto ocurre cuando la temperatura se encuentra entre 37.1 y 37.9.
El término febrícula se utiliza para referirse a las décimas de temperatura antes de que se origine la fiebre. Esto se produce cuando la temperatura corporal se eleva, pero sin llegar a ser fiebre. Básicamente es una señal de aviso que nos indica que algo está sucediendo en el organismo o que se va a dar una infección. Por ejemplo, la febrícula es algo habitual del cuerpo después de algunas vacunas, alteraciones hormonales o estar expuestos al sol por mucho tiempo. Como cuarto concepto, ahora sí, tenemos a la fiebre. Esto se da cuando tu organismo está combatiendo una infección o una enfermedad inflamatoria. Por cada grado que aumenta tu temperatura, claro, el metabolismo basal se eleva un 10% porque tu organismo se está volviendo más reactivo. Entonces, se considera fiebre cuando la temperatura corporal está más elevada de lo normal. Y este pues es un signo de que mi cuerpo está intentando combatir la infección y la enfermedad inflamatoria. Lo que sucede es que cuando la temperatura del cuerpo se eleva, los virus, las bacterias tienen más dificultades para sobrevivir y propagarse, por lo que la fiebre forma parte de tu primera línea de defensa. Por último concepto tenemos lo que sería la distermia. Y la distermia es una anormalidad de la temperatura corporal que se produce con una disminución o una elevación de la temperatura interna del organismo, ya sea por encima o por debajo de los niveles normales. Esta se presenta con síntomas como escalofríos, sensación de fiebre y tener alterada la temperatura corporal, ya sea con una febrícula o con una hipertermia. Básicamente generalmente la distermia se conoce como fiebre nerviosa o fiebre por causas nerviosas. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias. Un gusto, mi nombre es Diego Alberto Ramírez Soto y vengo a hablarles sobre lo que es la frecuencia respiratoria. Básicamente lo que es la frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que se van a dar dentro de un minuto. Generalmente nosotros lo vamos a medir en lo que es en un estado de reposo y simplemente implica contar la cantidad de respiraciones que se van a dar dentro de un minuto y contar la cantidad de veces que se expande o se eleva el tórax. Es posible que la frecuencia respiratoria aumente al nosotros someternos a una actividad física, ya sea ejercicio, teniendo también fiebre, malestares y afecciones médicas. Por lo general, cuando nosotros controlamos lo que es la frecuencia respiratoria, nos tenemos que dar cuenta si la persona está teniendo alguna dificultad en lo que es nuestras vías respiratorias o si cuenta con una amplia expansión de tórax. También lo que les vengo a hablar sobre los rangos normales y lo que son entre sexo y edad de la frecuencia respiratoria. Tenemos los rangos normales de 0 a 12 años, en lo que comprende de 0 a 3 meses. La frecuencia respiratoria tiene que ser entre 30 a 60 RPM. Lo que son de 3 a 6 meses tenemos un rango de 30 a 35 respiraciones por minuto. Lo que son de 6 a 12 meses tenemos un rango de lo que son 25 a 40 respiraciones por minuto. Lo que son de la edad de 1 a 3 años están en el rango de 20 a 30 respiraciones por minuto. Y los de edad de 3 a 6 años tenemos un rango de lo que es de 20 a 25 respiraciones por minuto. En el rango de 6 a 12 años tenemos la cantidad de 14 a 22 respiraciones por minuto, y de los mayores de 12 años en adelante el rango normal de frecuencia respiratoria es de 12 a 18 respiraciones por minuto, RPM. Y este es un gusto, esto fue la explicación de la frecuencia respiratoria y cómo se mide y los rangos normales. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Angeli Gil y a continuación presentaremos la toma de frecuencia respiratoria. Para esta práctica utilizaremos únicamente un reloj o cronómetro. Es importante no mencionarle que se está monitoreando su respiración para que el paciente no la altere y evitar un diagnóstico erróneo. El médico podría decirle que está tomando su pulso cardíaco para desviar la atención del paciente de su respiración. El valor de la frecuencia respiratoria por minuto la obtendremos de la cantidad de respiraciones que realice el paciente durante 10 segundos multiplicada por 6. Hola, soy Manuel Cardona y hoy hablaremos sobre la apnea.
La apnea es el trastorno del sueño que se caracteriza por una interrupción de la respiración que dura entre 10 segundos o más mientras uno duerme. La apnea, a la diferencia de la disnea, es que la disnea es la dificultad respiratoria o la sensación de que le falta aire a uno, de una respiración anormal o incómoda con la percepción de mayor trabajo respiratorio, que aparece durante el reposo o con un grado de actividad física. La bradipnea es la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de las 12 respiraciones por minuto en adultos y bajo sobre las 30 respiraciones por minuto sobre los niños. La taquipnea, a diferencia de la bradipnea, es que la taquipnea es una frecuencia respiratoria demasiado acelerada, y la cianosis es la coloración de la piel que se torna de color morado cuando hay una falta de oxigenación en la sangre. Hola, yo soy Caroline Gómez, soy integrante del grupo número 3 y me toca hablar sobre la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es la frecuencia cardíaca? Son las pulsaciones del corazón. Lo que quiere decir es cuántas veces late el corazón por un minuto. La frecuencia cardíaca dependerá por sus edades. ¿Y cuáles son los rangos normales de la frecuencia cardíaca dependiendo de su edad? De 0 a 3 meses son de 110 a 160 latidos por minuto. De 3 a 6 meses son de 110 a 150 latidos por minuto. De 6 a 12 meses es de 90 a 130 latidos por minuto. De 1 a 3 años son de 80 a 125 latidos por minuto. De 3 a 6 años es de 70 a 115 latidos por minuto. De 6 a 12 años es de 60 a 100 latidos por minuto. Y mayores a 12 años, su frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Y qué es taquicardia? La taquicardia es un término médico que se utiliza cuando la frecuencia cardíaca está arriba de 100 latidos por minuto. Algunos síntomas de la taquicardia son dificultad respiratoria, debilidad y mareos. ¿Y qué es la bradicardia? La bradicardia es lo contrario de taquicardia, que esto es un término médico que su frecuencia cardíaca está normalmente baja, lo que quiere decir que su frecuencia cardíaca está menor a 60 latidos por minuto. Y algunos síntomas de la bradicardia son mareos, son fatigas, debilidad y aquí se puede llegar hasta desmayar el paciente. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Fernanda Gurria y el día de hoy les voy a enseñar cómo tomar correctamente la frecuencia cardíaca. Antes de eso nosotros tenemos que tomar en cuenta diferentes puntos como lo que sería que nuestro paciente previamente tendría que estar en reposo de 5 a 10 minutos antes de la toma y que no haya consumido ninguna bebida energizante, ni alcohol, ni drogas para no afectar nuestro resultado de nuestra medición. Bueno, para la toma de nuestra frecuencia cardíaca, del modo que les voy a enseñar, necesitamos que nuestro paciente esté sentado y, como les había comentado antes, con un reposo previo. Vamos a pedirle a nuestro paciente que si por favor nos podría extender nuestra mano y cerrar un poco. Y con la línea aquí del pulgar vamos a trazar una línea imaginaria para encontrar nosotros el pulso que nosotros queremos encontrar y encontrar lo que vendría siendo la arteria radial, ¿verdad? Entonces con nuestros dos dedos vamos a poner hasta acá y para tomar nuestro pulso. Pero tenemos que tener en consideración que lo vamos a medir por un minuto, ¿verdad? Entonces aquí empezamos a contar un minuto y empezamos a contar imaginariamente en nuestra cabeza cuántas pulsaciones se sienten por un minuto. Bueno, luego de haber contado acerca de un minuto, entonces vamos a decir cuántas pulsaciones sentimos. Se le sintieron 90 latidos por minuto a nuestra paciente, lo cual se encuentra dentro de los rangos normales. Bueno, luego para terminar con este video y el tema de la frecuencia cardíaca, tenemos que decir como los lugares donde nosotros podemos hacer la realización de esta prueba. Tenemos el pulso de la aorta, el pulso braquial, el pulso que acabamos de tomar que es el radial, también tenemos el femoral y también podemos encontrarlo en la arteria temporal. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, les dejo con mi siguiente compañero.
Ahora vamos a hablar sobre la presión arterial. La presión arterial es prácticamente la fuerza con la cual la sangre va a circular por medio de las paredes de las arterias. En este caso podemos medirla en dos mediciones o en dos fases, las cuales son la fase o la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica es la cual medimos cuando la presión alcanza su punto máximo y es la que se mide durante el latido cardíaco. Sin embargo, la presión arterial diastólica es la presión arterial mínima y es la que se mide cuando dicho latido cardíaco ha finalizado. Algo que tenemos que saber y tener muy claro al momento de medir la presión arterial es qué presión corresponde a qué rango. En este caso, pues todos sabemos que la presión arterial ideal o el rango ideal que deberíamos todos de tener es 120/80. Sin embargo, pues cada individuo es distinto y pues ninguno de nosotros vamos a tener siempre 120/80 o todos vamos a tener que mantener este rango en 120/80. Pero como dije antes, este es el rango ideal en el cual podemos guiarnos para saber si una persona está en un rango normal o un rango anormal. Buen día, mi nombre es Marcela Muñoz y continuando con el tema de presión arterial, el instrumento que se utiliza para medirla se llama esfigmomanómetro o tensiómetro junto con un estetoscopio. El esfigmomanómetro cuenta con un brazalete, un manómetro, una perilla de goma y una válvula de aire junto con dos tubos o guías. Los pasos para una correcta toma de presión arterial son los siguientes. Primero, idealmente el paciente debe estar descansado, ya sea acostado o sentado. Segundo, el paciente debe apoyar su brazo en posición supina. Tercero, colocaremos el manómetro en una mesa o cerca para que esté visible la escala para nosotros. Cuarto, debemos fijar el brazalete alrededor del brazo, pero sin ropa. Quinto, debemos utilizar el tamaño adecuado del brazalete, dependiendo si nuestro paciente es un niño, un adulto, un obeso o un extremadamente delgado, y ubicarlo en el borde inferior 2.5 centímetros por encima de la articulación del codo, altura que va a corresponder a la del corazón, evitando excesiva presión del brazo. A continuación les mostraré un ejemplo de cómo realizarlo. Con la punta de los dedos medio e índice vamos a localizar la pulsación más fuerte y vamos a colocar el estetoscopio en este lugar, procurando que este no quede por abajo del brazalete, solo que toque la piel sin presionar, y con la otra mano vamos a sostener la perilla y cerrar la válvula e insuflar en forma continua y rápida hasta que el nivel deje de percibir el pulso. Esto va a equivaler a la presión sistólica palpatoria. El estetoscopio se debe mantener sobre la arteria y realizar la acción de bombeo con la perilla e insuflar continuamente y rápido el brazalete hasta que el mercurio se eleve 20 o 30 milímetros de mercurio por arriba del nivel de la presión sistólica palpatoria, que fue la que mencionamos con anterioridad. Entonces vamos a empezar. Seguido de esto se afloja cuidadosamente la válvula y dejaremos que el aire escape lentamente. Debemos escuchar con atención el primer latido claro y rítmico y observar el nivel de la escala de mercurio y hacer lectura. Esta cifra es la presión sistólica auscultatoria. Seguiremos abriendo la válvula para que el aire escape lentamente y mantener la mirada fija en el manómetro y estar atentos y escuchar cuando el sonido cambia por un golpe fuerte y amortiguado.
Este último sonido es claro y la presión diastólica auscultatoria. Por último, vamos a abrir completamente la válvula, dejando que corra aire del brazalete y retirarlo. El procedimiento se debe repetir para confirmar los valores obtenidos o bien para aclarar dudas. Gracias. Les voy a hablar un poco sobre la hipopresión, hipertensión aislada y monitorización ambulatoria de la presión arterial. Hablando un poco de la hipopresión, es la presión arterial que ejerce la sangre del cuerpo contra las paredes de las arterias. Hablamos de una presión que es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos de modo que pueda aportar oxígeno y nutrientes a todos los órganos del cuerpo con el objetivo de que funcionen correctamente. Eh, hola, les voy a hablar un poco sobre la hipopresión, hipertensión aislada y monitorización ambulatoria de la presión arterial. Hablando un poco de la presión arterial, es aquella presión que ejerce la sangre del cuerpo contra las paredes de las arterias. Es decir, que hablamos de una presión que es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos, de modo que pueda aportar oxígeno y nutrientes a todos los órganos del cuerpo con el objetivo de que funcione correctamente. Hablando un poco de la hipopresión, eh, la hipotensión se refiere a una presión arterial anormalmente baja. Generalmente se considera hipotensión cuando la presión arterial eh, sistólica es inferior a 90 milímetros de mercurio o la presión arterial diastólica es inferior a 60 milímetros de mercurio. Los síntomas pueden incluir respiración rápida, visión borrosa, mareos, aturdimiento, desmayo, fatiga, náuseas o piel fría y sed. Consejos para reducir los síntomas son levantarse lentamente de la cama, beber mucha agua, no estar de pie durante mucho tiempo, reducir el consumo de alcohol, utilizar medios de compresión para evitar coágulos y realizar ejercicio físico y evitar el consumo excesivo de sustancias estimulantes. Según la OMS, la hipotensión, niveles menores a 160 milímetros de mercurio en mujeres y 110-70 es en hombres. Hablando un poco de la hipertensión arterial, también conocido como presión arterial alta, se define como una presión arterial sistólica igual o superior a 140 milímetros de mercurio, o una presión arterial diastólica igual a o superior a 90. Es un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares y enfermedad renal crónica. Algunos de los síntomas puede ser dolor de cabeza, náuseas o vómitos, confusión, cambios en la vista o sangrado nasal. Eh, ¿Cómo controlar la hipertensión? Podría ser no abusar del consumo de café, controlar los niveles de estrés, bajar el consumo de sal, no más de 5 gramos por día y controlar la presión de forma periódica, disminuir la ingesta de alcohol, abandonar el tabaquismo, mejorar la dieta rica en frutas y verduras, mantener el peso adecuado y realizar actividad física no menos de 45 minutos 3 veces por semana. Hablando un poco de la hipertensión sistólica aislada, se define como una condición
en la cual la presión arterial y sistólica está elevada generalmente por encima de los 140 milímetros de mercurio, mientras que la presión arterial diastólica permanece dentro del rango normal por debajo de 90 milímetros de mercurio. Aunque es más común en adultos mayores, también puede afectar a personas más jóvenes y por lo general esta afección no presenta síntomas notorios, pero puede causar complicaciones graves si no se trata adecuadamente. Eh, Algunos consejos que se puede realizar también, una mapa que es monitorización ambulatoria de la presión arterial. Esto La mapa es una técnica precisa y no invasiva que permite obtener múltiples mediciones de la presión arterial de un paciente durante un periodo de tiempo, generalmente de 24 a 48 horas, mientras realiza sus actividades diarias. Es útil para el diagnóstico y seguimiento de la hipertensión, y la mapa se considera la técnica más apropiada según las guías internacionales para realizar una monitorización ambulatoria de la presión arterial. Es interesante que conozcan la información de que primero se le colocará al paciente un aparato portátil en el brazo que se le irá midiendo la presión arterial a lo largo de 24 horas al día. Los resultados obtenidos de su médico tendrán información suficiente para decir su tratamiento. El segundo es de que cuando inicia la lectura de la presión arterial, lo notará porque el manguito se hincha, entonces debe relajar el brazo y colocarlo estirado al cuerpo en su posición normal. El tercer paso es para que los resultados sean correctos y salgan, que se haga una evaluación adecuadamente. Es importante que el día de la prueba realice sus actividades habituales. Por otro lado, no debe moverse excesivamente el brazo, por lo que se recomienda no realizar ejercicios físicos intensos y evitar las situaciones de mucho estrés. Por último, debe registrar un papel de los siguientes datos, facilitándoselo a su médico o enfermera. eh, es el día de la visita, la hora a la que se va a la cama para descansar durante la noche, la hora a la que se levanta, si se levanta por la noche, y los acontecimientos importantes que le ocurren durante el registro, si es que hay alguno. Buenas tardes, mi nombre es Diego Gómez. En este video le voy a explicar lo que es el oxímetro y para qué sirve. El oxímetro nos sirve para tomar lo que es la regulación de oxígeno en la sangre. Este aparato lo ocupamos ya para no pegarle un pinchón con una aguja a un paciente. Ahora pasamos a lo que son los niveles de saturación en la sangre normales, los cuales son de un 95 a un 100%. En otros casos los podemos tomar como normales cuando son más bajos, pero esto solo aplica para pacientes con alguna enfermedad como un EPOC o una neumonía, o también para personas que viven en niveles de altitud alta. Ahora pasamos a lo que es una pequeña definición de la hipoxia o anoxia, la cual se toma cuando son saturaciones bajas de 60 milímetros de mercurio. Esto se da ya sea por su oxígeno y dióxido de carbono, el cual lo tomamos por una muestra de sangre arterial. Y ahora este es el oxímetro, el cual vamos a ocupar para tomar la regulación de oxígeno en la sangre. En este caso le vamos a pedir a nuestro paciente que nos preste su mano, en el cual la va a colocar de esta forma y vamos a ocupar su dedo índice. Vamos a encender el oxímetro, vamos a poner el dedo del paciente y aquí solo esperamos a que el oxímetro nos dé su valor de oxígeno. En este caso tiene 98, el cual está bien, ya que es una saturación de oxígeno en la sangre normal.